Muy buenas noches, yo soy Norma Flores. A continuación, dándole continuidad a una serie de temas relacionados con el derecho, voy a presentarles a ustedes de una asignatura de sumo interés como es el derecho civil obligaciones, un tema de gran interés también como lo es la responsabilidad civil extracontractual. Vale retomar entonces un tanto lo que es la concepción de la responsabilidad civil. Y ya sabemos que esta tiene diversas concepciones. Para los efectos de este instante solo voy a tomar la referencia de Bontour, quien establece que es la situación jurídica del patrimonio de la persona que ha causado un daño injusto y el cual queda obligado a repararlo. Ahora bien, cuando hablamos de la responsabilidad civil extracontractual, nos abocamos a considerar que es toda acción u omisión voluntaria pero sin malicia que puede producir daño en el desenvolvimiento de las relaciones humanas. Cabe destacar que en este caso existe un causante del daño y el perjudicado no tiene relación previa, es decir, no hay una relación contractual. También hablamos de la responsabilidad penal y entonces nos referimos que al igual que la responsabilidad civil lleva obligaciones pecuniarias, ambas tienen como similitud este aspecto. Sin embargo, la responsabilidad civil es la consecuencia jurídica derivada de la omisión, de la comisión de un hecho tipificado en la ley penal. Esto regularmente surge a partir de un sujeto que puede ser o que es imputable. Y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, que sea antijurídico, que sea un hecho además de carácter punible. Existen ciertas diferencias con respecto a digamos, al derecho civil y al derecho penal. Entre esas diferencias nos encontramos que en el derecho civil la responsabilidad puede ser transferida, no es personal, contrario a la responsabilidad penal. Esta es totalmente personal, es intransferible. En el civil la responsabilidad tiene carácter netamente patrimonial, en tanto que en la penal el carácter generalmente tiene su carácter personal, por lo general, regularmente es así, califica en prisión. En el caso del civil, aunque se compruebe que hay una responsabilidad, no se conduce a la cárcel, contrario al penal, lleva aparejada también, este sí lleva aparejada una condena a prisión. Y en el civil se busca resarcir o compensar económicamente o extracontractual, en tanto que en el penal no se busca resarcir o compensar a la víctima. En el civil paga la víctima y en el penal paga el Estado. En cuanto a la responsabilidad civil por hecho ilícito, nos encontramos con que vale la pena aclarar que es un hecho ilícito. Entonces consideramos que es todo acto contrario al ordenamiento jurídico vigente, el cual puede ser generado por varias razones, entre otras la impericia, la imprudencia, la mala fe, el abuso de derecho, la inobservancia normativa de una persona que viene siendo el agente y como contrapartida tiene una responsabilidad civil en favor de otra persona que en este caso viene a ser el perjudicado o la víctima, el cual debe cubrir a la gente del daño, eh, el hecho ilícito que causa diversos efectos, entre ellos, por ejemplo, que frente a la víctima, donde primero debe indemnizar a la víctima el daño causado. Y la víctima tiene una acción contra el agente para obtener esa indemnización. Todo esto está tipificado en la ley. En cuanto a la fundamentación legal, nos encontramos que básicamente es producto del análisis del Código Civil. Y, sin embargo, la doctrina ha especificado diversas categorías de responsabilidad civil. Entre ellas, según su naturaleza, esta puede ser responsabilidad civil contractual y también puede ser responsabilidad civil extracontractual.
y también dentro de la responsabilidad civil legal. Según su obligación, esta puede ser que se reparar o no a la culpa de la gente. Y esta puede ser en este caso responsabilidad civil subjetiva o responsabilidad civil objetiva. En cuanto a los elementos que incluyen este aspecto, nos encontramos que entre otros está la antijuridicidad, el daño causado, el nexo causal y los factores de atribución. En este caso voy a referirme básicamente en el daño, el cual es la lesión a un interés jurídicamente protegido. Vale decir que sin daño o perjuicio no hay responsabilidad civil, puesto que el objetivo primordial de la responsabilidad civil es casualmente la indemnización o resarcimiento de un daño causado. En cuanto a la culpa, es el fundamento del sistema subjetivo de responsabilidad que emana directamente de un artículo, si mal no recuerdo, el 1969. En cuanto a la relación de causalidad exactamente constituye el nexo o relación existente entre el hecho determinante del daño y el daño propiamente dicho. Podríamos comentar algunas diferencias en cuanto a la relación contractual y la relación extracontractual. En el primer caso, el acreedor de la prestación no está obligado a demostrar la culpa del deudor, en tanto que en la extracontractual el damnificado debe demostrar la culpa del autor del acto ilícito. En la contractual, el daño puede ser restringida con excepciones, para ello se establecen algunas cláusulas, mientras que en la extracontractual, tal como se indica, no existen cláusulas de exoneración de responsabilidad porque no hay contrato. Y también en cuanto a la contractual, proviene exclusivamente de un hecho propio atribuible al contratante incumplido, mientras que en el extra contractual puede provenir de un hecho propio o por una culpa o por una conducta de otro o por el hecho ajeno. Nos encontramos con la responsabilidad civil complejas o especiales. ¿A qué se refiere esto? A que son aquellas que no responden por un daño causado personalmente a la víctima, sino por los daños ocasionados a la víctima por personas o cosas por las que un legislador puede considerarlo responsable y le impone la obligación que debe reparar. En cuanto a las responsabilidades complejas por hecho ajeno, nos encontramos que estas ocurren cuando la persona que está sometida a la guarda, control, vigilancia, subordinación del civilmente responsable, entonces comete un hecho ilícito. En este sentido nos encontramos con dos categorías de personas responsables, que es la agente material del daño por el hecho ilícito propio y el civilmente responsable por el daño causado por la persona sometida a la subordinación. Esto también está calificado tanto en el Código Civil como en el Penal. En cuanto a la relación o la responsabilidad del padre, madre o tutor, bueno, podemos decir que por el hecho ilícito que haya incurrido un menor o un adolescente o un niño, en el artículo 1190 se establece que el padre y la madre, y a falta de estos, en todo caso sería un tutor, un responsable, ellos son los responsables del daño ocasionado por el hecho ilícito de estos jóvenes, adolescentes o niños. Vale acotar que existe una excepción en esta regla, y es que la responsabilidad penal está declarada en el artículo 62, numeral 4. Para recordar un poco, se considera que esta será efectiva con sujeción a unas reglas establecidas, por ejemplo, cuando son responsables civilmente por los hechos que ejecuten a algunas personas con discapacidad, locos o dementes, por ejemplo, y demás personas que están establecidas en ciertos artículos de la ley. En todo caso, sus padres o guardadores deben hacer constar que no hubo por su parte ni culpa ni negligencia. Nos encontramos con
digamos, con la responsabilidad especial de guarda de cosas. Y entonces sabemos que toda persona es responsable de un daño causado por las cosas que tiene bajo su guarda. También se califican en la ley. Eh, un guardián viene a ser como una persona que civilmente es responsable. Dentro de la norma se habla de que la persona tiene una cosa bajo su guarda, que generalmente existe una tendencia natural a equiparar el guardián con un propietario. En cuanto a la excepción en esta norma, nos encontramos que la única forma de que civilmente el responsable se libere de la obligación de reparar el daño causado es que demuestre que este daño se produjo por una causa extraña, no imputable. Pudiera ser un caso fortuito o algo de fuerza mayor. En cuanto a la responsabilidad civil especial por incendio, nos encontramos que eh, quien detenta por cualquier título todo o parte de un inmueble o bienes muebles. La persona civilmente responsable eh, es el que detenta por cualquier título este bien, es decir, el guardián. En cuanto a los requisitos de procedencia, nos encontramos con que el incendio debe estar originado en un inmueble o en la cosa inmueble. También que la víctima sea un tercero y que pruebe el daño. Y el demandado se puede excepcionar probando la existencia de una causa extraña, no imputable, que lo libere de la responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad civil especial, encontramos que eh, digamos que la norma establece eh, que únicamente el propietario del edificio es el responsable, es quien responde. En todo caso, aun cuando no tenga la posesión o guarda del edificio y esta inclusive corresponda a otra persona. En cuanto a la responsabilidad derivada del tránsito terrestre, nos encontramos que la ley de tránsito, en este caso, es la que establece que se encarga de regular la responsabilidad de estos daños ocasionados en un accidente. Y podríamos decir que difiere de la responsabilidad civil por la guarda de la cosa. Y establece, en cuanto a la responsabilidad derivada de daños causados por aeronaves, el supuesto de este hecho refiere a los daños causados a terceras personas, específicamente por aeronaves. Y la doctrina hace especial énfasis de no incluir aquellos daños causados a personas o cosas transportadas en aeronaves. En estos casos rigen la responsabilidad contractual, ya que media entre las partes que intervienen en una relación consensual previa y vigente para el momento de la ocurrencia de los acontecimientos. Muchísimas gracias por su atención. Esta fue toda la exposición. Muy amables por su atención. Gracias.